¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y el video lo he titulado 4 ultrapoderes del bloqueo táctico. El bloqueo táctico es un tema combinativo en donde obligamos a nuestro rival a que coloque sus piezas en malas casillas para poder ejecutar un, prácticamente una combinación ganadora, un jaque mate o probablemente ganar pieza. Fíjense esta posición. Esta posición de hecho es un jaque mate en 3 jugadas. Juegan las blancas. De seguro están pensando de que esta jugada puede ser la natural caballo por torre y ya hay ventaja decisiva, ¿no? De material. Tranquilamente después se pudiera continuar simplificando. Pero si queremos buscar un mate en 3 jugadas, aquí tenemos que ser más creativos. Entonces, ¿qué hacer para poder aprovecharnos del bloqueo táctico? Fíjense, estimados colegas, a veces pensamos que para tener o para dar un jaque mate debemos de tener varias piezas. En esta posición bastará solamente con tener una sola pieza para dar el jaque mate. Solamente podemos hacerlo con el caballo. Podemos darnos el lujo de entregar esta pieza para poder dar un hermoso jaque mate. Y eso se logra comenzando con un bonito tema de atracción. Boom. Dama H1. Wow. Bonita. Bonita entrega de dama. Tiene que capturarse la dama. Porque si el rey decide escapar, entonces habrá mate en 2 con dama F3. Si rey H4, dama por torre. Si el rey, voy a retroceder, va a la casilla H2, pues caballo por torre jaque mate. Entonces, luego de dama H1, el rey tiene que capturar la dama. Y es ahora donde viene el caballo a ejecutar el mate en 2, continuando con caballo por torre. Y es aquí donde vemos el tema de bloqueo táctico porque obligamos a que las negras coloquen su alfil en H2. Es la única jugada legal que tiene porque el rey está en Suswan. Este peón está de hecho a una casilla de promocionar, pero está bloqueado. La única jugada es alfil H2 y ahora sí viene el jaque mate. Esta jugada alfil H2 prácticamente es lo que las blancas buscaban. Es un tema de prácticamente Suswan, ¿no? O sea, Suswan es que cualquier movimiento que hagas, en este caso el único movimiento es este, es perdedora. Bien, estimados colegas, comenzamos entonces con este ejercicio de mate en 3. Bonito, una vez que detectas el patrón de llevar el rey a la esquina y que esté atrapado, continuar con esto no es tan complicado. Ok, vamos a la siguiente posición. Vamos a ver qué pasa aquí. Mi internet, bueno, presentando fallas, eso es algo típico, pero bueno, vamos a ver si puedo actualizar y mejorar la conexión. Ahí está. Ok, estimados colegas, en esta posición hay muchas piezas en el tablero. 2, 4, 6, 8 peones. 2, 4, 6. Las blancas tienen un peón de menos, pero a cambio tienen una dama en H6. Los caballos también se encuentran cerca del rey enemigo. Y a primera vista pareciera que las negras están teniendo buena defensa, sobre todo en esta diagonal a donde pueden saltar los caballos. Pero las apariencias engañan. Las apariencias engañan porque a veces en ciertas posiciones las piezas pueden estorbarse entre sí. Y eso ocurre aquí. Juegan las blancas y prácticamente también dan un jaque mate en 3 jugadas. Porque las negras no tienen manera de evitar lo que va a venir a continuación. Pero para ello tienes que detectar cuál es la debilidad, qué falla en esta posición para las negras. Y notarán que las blancas, aunque pueda parecer básica la idea, quieren amenazar un jaque mate en H7. Les falta traer una pieza. Y para ello se dan cuenta, o las blancas han visualizado, que el alfil, estando en G2, puede participar
en el jaque mate si logra llegar a esta casilla. Pero está ocupado por el caballo. Y para llegar aquí también hay que mover el caballo de F3. Entonces, dicho esto, y al mismo tiempo debemos de evitar que las negras no tengan contrajuego o se queden sin oxígeno. A veces cuando nosotros estamos en una posición, lo recomendable, así como dice el gran maestro Evandro Barbosa, es buscar calcular variantes en donde tu rival tenga que hacer jugadas forzadas. Esas son las variantes más sencillas de calcular. En esta posición, aquí las blancas ganan mediante un doble sacrificio de pieza, comenzando con esta jugada boom, caballo G5. ¿Sí? Se está amenazando mate en una directa, pero notarán ustedes que las negras pueden capturar el caballo, así que a primera vista no parece tener sentido. ¿Por qué colocar el caballo en G5? ¿Cuál es la idea? Además, las negras tienen que capturar porque, les repito, si analizas una posición y tu rival tiene que hacer jugadas forzadas, entonces el cálculo puede ser más sencillo en este tipo de situación siempre y cuando funcione. Bien, el caballo saltó a G5 y fue capturado. ¿Cuál es la siguiente jugada de las blancas para poder habilitar la casilla E4 para el alfil? Y es mover el caballo. ¿Pero a dónde? Ya no puede saltar aquí porque tranquilamente se captura y se ataca a la dama. El caballo salta en la maravillosa casilla boom F6. Y esta jugada es bloqueo táctico porque se está amenazando mate. Es forzado la captura. Y ahora el peón en F7 se encuentra muy triste. Porque ahora sí las blancas vienen con el alfil. Y el peón en F5 quería venir a defender. Pero las piezas estorban. El alfil estorba. Así que ya aquí... Por cierto, no es mate en 3. Es mate en más jugadas porque la torre todavía puede escapar para darle una casilla de escape al rey. Pero de igual manera es mate, ¿no? Ah, no, perdón, ¿qué estoy diciendo yo? O sea, si aquí es mate directo. Es mate directo, se mueve la torre, dama por H7 de una vez. Así que no hay manera de evitarlo. Sí, lamentablemente la casilla o el alfil en F6 es una pieza que está mal ubicada. Estorba en la posición. Pero todo esto fue producto de que las blancas colocaron los caballos en casillas donde las negras estuvieron forzadas a capturarlo. Entonces, la primera jugada, caballo G5, se conoce como liberación de espacio. Luego de la captura, la siguiente jugada, caballo F6, lo puedes también considerar como liberación de espacio porque habilita la casilla 4 para el alfil, pero al mismo tiempo también es bloqueo táctico, porque ahora este peón ya no puede venir a la defensa para avanzar. Y justamente cuando el alfil se capturó, cuando el alfil capturó el caballo, ya la siguiente jugada es mate inevitable. Están viendo entonces lo poderoso que es el bloqueo táctico y de seguro viendo esta posición te habrás acordado de la famosa partida de Bobby Fischer y Pavlenko, porque aunque la posición es ligeramente diferente, el patrón es el mismo. El gran maestro Evandro Barbosa siempre ha recalcado que los patrones en ajedrez siempre se repiten. La posición puede ser ligeramente diferente, pero el patrón como tal siempre estará presente. Y en esa partida, Bobby Fischer, Pavlenko, también ocurrió este tipo de idea de bloqueo táctico. Bien, pasamos a la siguiente posición. Vamos a ver si mi internet permite que cargue rápido. Vamos. ¿Qué les está pareciendo estas posiciones, ¿no? Lo sorprendente que son las combinaciones en tales posiciones. Y la jugada está allí, pero hay que tratar de verla.
Y justamente practicando muchos ejercicios de combinaciones, entrenamos nuestra mente para que, dada cierta posición, podamos encontrar la mejor jugada. Ok, miren esta posición. Una posición que a primera vista parece desesperada para las blancas porque esta torre está clavada. La torre en G7 está amenazada. Y las piezas negras están activas, ¿no? Los caballos, la dama. Pero aquí juegan las blancas y ganan. De hecho, tienen jaque mate en 3 movimientos basado en el tema de bloqueo táctico. Es increíble que exista mate en 3 dadas las circunstancias, ¿no? Sobre todo de este rey expuesto. Pero sí, hay mate en 3. Y eso se logra con un brillante sacrificio de dama. La solución aquí es la sorprendente boom, dama G8. Y ahora las negras tienen que abandonar. Es forzada la captura de dama. Pero ¿cuál es la idea de que el caballo se coloque en la casilla G8? Pues bloqueo táctico. Recuerden, en el bloqueo táctico obligamos a que las piezas del enemigo se coloquen en malas casillas. Colocar el caballo allí ahora permite el siguiente jaque mate en 2, que es boom. Otra jugada que también es considerada bloqueo táctico, porque el caballo tiene que capturar la torre. Fíjense, 2 casillas a donde el rey pudiera escapar, pero no será posible porque ahora las blancas darán un jaque mate con un peón. Es bonito realmente cuando uno detecta en la posición que existen temas de bloqueo táctico, porque son jugadas inesperadas, son jugadas que el rival no está preparado para digamos, estar allí a la espera de ser realizado, sino que es una jugada sorpresa y ocurren este tipo de combinaciones, ¿no? Bonita, ¿no? Bonita la jugada aquí, dama G8. Bien, estimados colegas, entonces vamos a la última posición de este video. Esta posición es también considerada doble filo, una posición donde las blancas tienen un fuerte ataque en el flanco de dama, amenazan simplemente mate en una con dama 8, una jugada que no se puede evitar, pero juegan las negras. Y gracias a que jueguen las negras pueden aprovechar ganar esta posición debido a que el rey en H3 se encuentra mal ubicado. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo aprovecharnos de esa situación? Y la respuesta es nuevamente hacemos uso del poder de la combinación llamada bloqueo táctico. Aquí las negras ganan también con un brillante sacrificio de dama, comenzando con boom, dama H4. Es sorprendente cómo sacrificios en casillas donde a primera vista parece ser imposible funcione a la perfección. Entonces notamos que aquí las blancas pueden capturar de 2 maneras. Si se captura de rey, pues nada, torre por peón es jaque mate. Por lo tanto, descartamos esa variante de una vez. Pero ¿qué ocurre si se captura de peón? Bueno, es justamente aquí estamos viendo el tema de bloqueo táctico. El peón ahora se ubica en una casilla donde el rey podía haberse movido, pero es que es forzado. Obligamos al rival a que coloque sus piezas en malas casillas. ¿Qué ocurre con esta jugada? Que ahora se abre la tercera fila y esta torre decidirá la partida. Torre 3. Todavía las blancas pueden defender un poco más colocando el alfil en F3, bloqueando, pero de hecho es la única jugada legal que tiene porque el rey no puede mover a ningún sitio. Sí, la torre en G8 está allí protegiendo. Así que una vez que el tema de bloqueo táctico ya se manifestó, aquí estamos viendo que ahora las negras ganan con un tema conocido como desviación. Boom, alfil por peón. Desviamos a la dama de la defensa del alfil en F3. Aquí la única jugada legal es
dama por alfil y finalmente las negras rematan la partida con torre por alfil. ¿Sí? Hermoso jaque mate basado en el bloqueo táctico. Bueno, estimados colegas, espero les haya gustado estos 4 ejercicios, estas 4 composiciones de este brillante tema combinativo. Es un tema combinativo que no es esperado por el rival. No es muy común que el rival esté muy atento a este tema, pero bueno, ocurre. Hay que tener, digamos, ese sentido en la posición para detectar cuándo poder ejecutar el bloqueo táctico, y por supuesto hay que practicar muchísimo, no solamente este tema combinativo, todos los demás, porque generalmente en una posición, cuando tú vas a realizar una combinación, siempre están presentes varios temas combinativos a la vez. En este caso fue bloqueo táctico y luego fue desviación. En el ejercicio anterior, aparte de bloqueo táctico, hubo liberación de espacio. Así que a practicar mucho temas combinativos. Recuerden que en mi canal tengo una lista de reproducción donde están todos los temas combinativos. Hay varias posiciones, todos resueltos, y los invito a que practiquen. Nos vemos entonces en otro próximo video, estimados colegas. Cuídense. Chao. No olvides suscribirte al canal y visitar mi sitio web ajedrezdeelite.com. Nos vemos. Cuídense.